Bueno, muy bien. Les decía que en la jornada de hoy, en materia de lo que tiene que ver con los títulos, bueno, hay un tema central a nivel mundial y por supuesto en la República Argentina que tiene que ver con el 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora y las marchas que se llevaron a cabo en distintos puntos, en este caso en particular con la novedad, hecho histórico, la primera vez que se lleva a cabo una marcha del 8M en la ciudad de Avellaneda. Estuvimos en Reconquista y también en la ciudad de Avellaneda. Vamos a compartir lo que sucedió en las marchas, lo que se dijo en las mismas, pero además vamos a tener aquí de invitadas a Viviana Costa, Karina Rúa, Milena Vera y Valeria Niemes para hablar. Todas ellas, claro está, tanto en Reconquista como en Avellaneda, forman parte, son hacedoras de lo que sucedió hoy tanto en la ciudad de Reconquista como en la ciudad de Avellaneda. Los ejes discursivos, los puntos centrales de los reclamos de 2015 que se llevó a cabo la primera marcha Ni Una Menos al día de la fecha, ¿lograron algo? Bueno, de todo eso vamos a hablar con las 4 invitadas que van a estar en un toque nada más aquí. Por supuesto, vamos a compartir algunas de esas imágenes que estamos adelantando. Eso no es lo único. La semana pasada, el día miércoles, teníamos previsto hablar de Lago Escondido, recordarán ustedes, pero por una cuestión de tiempo y, obvio, programa en vivo, no pudimos abocarnos a ello y llevar a cabo la entrevista con Iván Bonici. Iván Bonici es profesor de Ciencias de la Educación, pero además es militante de Soberanía Popular y miembro de FIPCA. FIPCA es la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Bueno, con él vamos a hablar, vía Zoom, claro está, acerca de la marcha del Lago Escondido, qué hay detrás del Lago Escondido, cuáles son los intereses que hay, tanto privados como también estatales, a nivel provincial, a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con Lago Escondido, lo que nos llega como información de allí a esta parte y lo que no llega también, o lo que llega tergiversado. Bueno, de eso vamos a estar hablando también esta noche. Mañana sabrán ustedes, y si no, les cuento, 7:45 es el horario que puso el gobierno de la provincia para la nueva convocatoria en materia de paritarias. Paritarias que mañana, 7:45, en distintas dependencias estatales, pero en idéntico horario, van a estar reuniéndose, por un lado, los docentes AMSAFE y SADOP y por el otro ATE y UPCN en materia de lo que tiene que ver con, reitero, la paritaria. Edgardo Cretaz estuvo hoy a la mañana, es el titular de AMSAFE, Departamento General Obligado, en La Grieta, y ustedes van a escuchar, entre otras cosas, qué es lo que esperan, porque rechazaron la primera propuesta, recordarán ustedes, el 33.5, qué es lo que están esperando concretamente. Y además, cómo viene esta paritaria, cómo viene esta negociación. Y por el otro lado también le preguntamos qué se puede hacer para que esta película que venimos viendo todos los años a comienzo de año cambie algo. Cambian los gobiernos, pero pareciera ser que la historia de las paritarias sigue siendo la misma en materia de sobre todo los comienzos de años, y ni que hablar en años como los que estamos atravesando con números inflacionarios tan altos. Eso vamos a compartir y no se pierdan, porque acá lo dábamos a conocer hace unos meses atrás, Lisandro Pietro Paolo, quien fue jefe de ANSES durante la gestión de Cambiemos, recuerdan ustedes, 2015-2019, jefe de ANSES, fue echado de ANSES, inició una demanda judicial. La novedad tiene que ver con que, y esto es gracias a un oyente del programa de La Grieta que nos hizo llegar la imagen, que también la vamos a compartir, Lisandro Pietro Paolo fue reincorporado a ANSES. Finalmente sí, aquel que ingresara como personal político en ANSES, bueno, fue reincorporado. ¿Cuándo fue reincorporado? ¿Cómo sigue la instancia judicial? Y también vamos a hacer un repaso de qué fue lo que sucedió de un tiempo a esta parte de su demanda al día de la fecha. Todo eso aquí en Cuarto Intermedio. Pausa, la primera, y nos metemos con el tema Lago Escondido. Tenemos un sueño: alimentar momentos mágicos en la vida de las personas.
Y lo estamos logrando gracias a millones de consumidores en todo el mundo que creen que la felicidad está presente en esos pequeños momentos que se comparten todos los días. Somos Arcor. Distribuidor oficial Coco Báscolo, Jorge Newbery 2880, Distrito IT Reconquista. Email atencionalcliente@divascolo.com.ar. Colores, juguetería, colores, librería, tiene tu regalo con lo que necesitas. Dibuja una sonrisa en colores. Hielo Polar, un emprendimiento que nació para cubrir las necesidades de todos los eventos de nuestra región. Hielo en barras y rolitos. Hielo Polar, una empresa joven con la seriedad de las de antes. Casamientos, fiestas, eventos. Hielo Polar. Haga sus pedidos al 3482-444-655 o al 3482-563-843. Hielo Polar. En Maxilimp te ofrecemos una amplia variedad de productos institucionales de alta performance para usos específicos, como carnicería, laboratorios, entidades públicas, empresas comerciales, oficinas u hoteles. Maxilimp. Trabajamos con líneas directas de fábrica, Elite, Sater, Royco, Palot, productos de calidad, rendimiento y fácil utilización. Maxilimp. Visítanos en nuestro amplio y cómodo local en 9 de julio 1470, Reconquista. En las redes sociales, seguinos como Maxilimp Online. Maxilimp te conviene. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Ya está habilitada la inscripción al boleto educativo gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe. Descarga la aplicación Boleto Educativo en tu celular o ingresá en www.santafe.gov.ar/boleto educativo. No te quedes afuera de este viaje. Santa Fe Provincia. Equipate en Chemes para volver a la rutina. Lleva hoy este conjunto Inducol Riviera de 2 plazas con 2 almohadas Armonía de regalo en 12 cuotas sin interés de 8.250 pesos con tus tarjetas de crédito. Entra a chemesweb.com.ar, compra con envío gratis y volvé con todo. Chemes, prendete a lo nuevo. ¿Viste todo lo que tenemos para ofrecerte? Vení, somos tu destino siempre. Bueno, estamos de vuelta para seguir haciendo este cuarto intermedio. En realidad, para comenzar a desarrollar los temas que hemos presentado, vamos a arrancar con tema Lago Escondido. Y presentamos primero parte del material, si te parece, y después entramos en la comunicación ya con Iván Bonici. Matters. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Hay que organizar bien el discurso, es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar. Bonus track. Llegando al buen sol.
La democracia hoy está en peligro en la Argentina. Está en peligro la integridad territorial de la Argentina. La América para los americanos, donde los americanos son ellos y el resto seríamos subordinados, es el objetivo estratégico. Cada pelea como esta es una posibilidad de mostrar y de cambiar el sentido común de que no se puede cambiar la historia. Y un poco es el objetivo de esta séptima marcha. Todo era nada el principio. Recién empezamos y bueno, Dios quiera que podamos llegar hasta el lago escondido. Era el principio de la noche y solo. Estamos marchando porque somos argentinos y porque no se ama lo que no se conoce. Y fue el cielo. Aquellos que no quieren la Argentina son aquellos que funcionan ya no como adversarios sino como enemigos. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. ¿Quieres seguirme picar de su mochila? Sí. Tuve la suerte de ir a Cuba, caminar por Sierra Maestra, me hace recordar y me los imagino a ellos caminando. Y así fue. Bueno, allí compartíamos parte de un documental que les recomiendo, muy muy interesante, tiene algo más de 20 minutos, queríamos meterlos con el tema en relación a ello, y uno de los que estuvo allí en la séptima marcha y que forma parte también de este grupo de personas que han realizado esta tarea es quien está en línea, Iván Bonichi, como yo decía, además de ser profesor de Ciencias de la Educación y militante de Soberanía Popular, él es miembro de FIPCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches y gracias por bancarnos del miércoles pasado que no pudimos hablar con vos hoy. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Sí, no hay problema. Bueno, Iván, sobre todo, gracias viejo. Bueno, sobre todo para quienes están mirando el programa, lo primero es ¿por qué decidieron organizar esta marcha? Si bien es la séptima, ¿por qué el carácter simbólico además de la marcha? Sí, como vos decías, fue la séptima, yo me sumo en esta séptima por primera vez, pero hay compañeros y compañeras que vienen hace 7 años marchando por este tema e incluso más años también interesados en descubrir lo que está pasando, en mostrar lo que está pasando. En principio la marcha tiene como objetivo acceder a un lago que tiene que ser por derecho, según las leyes nacionales que dicen que todo argentino o argentina tiene que tener el derecho a acceder a cualquier lago o espejo de agua, cosa que en Lago Escondido no se puede. También visibilizar... Frename ahí, Iván, porque esto es algo que se pone mucho en discusión, digamos. En este caso en particular, ¿el acceso que tiene el Lago Escondido es un camino privado, como dice Joe Louis y compañía, o todo lo contrario? Bueno, para llegar al Lago Escondido vos tenés 3 formas de llegar. Una es el camino privado de Lewis, de Hayden Lake, se llama la empresa, ahí tenés la primera ironía, que significa Lago Escondido en inglés. Es la empresa que administra toda, entre comillas, la mansión. Sí. Después tenés el camino de Tacuifí, que es el camino público que sale del Foyel, y en 1 hora y media como máximo en auto estás. Es decir, que si cumplirían con lo público que es el camino, podríamos, los argentinos y las argentinas, en 1 hora estar conociendo el Lago Escondido, que de paso te cuento es una hermosura y te da ganas que todo el mundo lo conozca. Uh-huh. Y después está el tercer camino, que es el camino por donde fui yo, que es el camino de montaña, que ellos dicen que ese es el camino accesible. Volviendo al segundo camino que te mencionaba, el camino público. El camino público es incluso una huella andina. Desde antes de la urbanización, ese camino existe. Ajá. Luego, urbanizado, el camino fue dicho público. Pero está frenado con 5 tranqueras que son la patota de Lewis
nosotros le llamamos, que son gente que tiene propiedades hasta llegar a la mansión y defienden ese camino como fuerza de choque, una fuerza paramilitar, lo que estamos diciendo nosotros. Y después está el camino de montaña, ese es el camino por donde fui yo, que se están viendo algunas imágenes ahí. 7 días de travesía, fueron 8 días de travesía desde el Bolsón, donde cada jornada era más o menos de 12 horas o 11 horas caminando, salíamos 8 o 9 de la mañana y llegábamos a esa hora a destino, con mochilas, con peso, con carpas, con comida, con herramientas para cocinar, con kayaks, en mi caso con los equipos de comunicación. Iván, Iván, te quiero preguntar concretamente, ¿qué intereses hay detrás puntualmente y por qué tomó la relevancia que tomó Lago Escondido, ya de antes de que se conocieran estas comunicaciones y además reuniones, bueno, que forman parte del comienzo del documental que ustedes hicieron y que compartíamos allí con jueces, miembros de medios de comunicación importantes y funcionarios políticos? Sí, mira, la relevancia de esto es que hay un cambio geopolítico en el mundo donde está girando la perspectiva hacia Oriente y donde las potencias, los imperialismos, están disputando América del Sur, Latinoamérica y la Patagonia. Lewis no es Lewis, Lewis es la OTAN, representa a toda la organización desde Inglaterra, y que además no solo tiene esa mansión, no es un capricho de un tipo rico que quiso ponerse una mansión al lado de un lago, sino que es un punto estratégico militar en lo que nosotros llamamos los puntos estratégicos de la Patagonia. Este tipo también tiene un aeropuerto clandestino paralelo al Lago Escondido que da contra el Atlántico Sur, donde tiene las dimensiones de aeroparque y la capacidad de manejar aviones pesados, y donde el Estado no tiene ningún tipo de control, injerencia, radares, no se sabe qué sale y qué entra de ahí. Bueno, ahí hay claramente una connivencia de parte del Estado, ¿no? Ahí hay una complicidad de parte del Estado y hay toda una trama mundial, porque obviamente en este mundo que yo te decía, que viene hacia un contexto complicado disputándose, obviamente América del Sur es donde tenemos agua, donde tenemos territorio, donde tenemos litio, donde tenemos energía, petróleo. Entonces también hay juegos y poderes muy grandes, por eso también este es el poder real en complicidad, con complicidad política, complicidad mundial, complicidad económica, de fiscales, incluso de periodistas también, como vos bien mencionabas. Ahí se hacen las reuniones, no es que se juntan a jugar al golf. Ahí viene la OTAN y le da el librito de las acciones que hacer. Macri apenas asume, se reúne con Lewis y Obama ahí en la mansión. Vos decís, es prácticamente una oficina de la OTAN. Exacto, exacto. Nosotros lo entendemos así. Y sumado a este aeropuerto que extraoficialmente se sabe que tiene constantes vuelos entre las Malvinas, que eso es claramente una base operativa militar inglesa, y que van y vienen vuelos permanentemente, todo perfila para que estos puntos estratégicos sean un punto incluso, y no lo digo desde el pesimismo extremo, porque también tengo mucha esperanza en el pueblo y en la juventud, pero son puntos estratégicos mirando hacia un futuro posiblemente bélico en Latinoamérica. Entonces, sí. Iván, la última que te hago. Concretamente, ya es la 7ª marcha, vos comentabas, esta es la primera en la que participás vos, pero es la 7ª en relación a lo que tiene que ver con el Lago Escondido. De esta, que se llevó a cabo hace un tiempito no muy lejano, en febrero fue, ¿no? ¿La 7ª? Sí, hace un mes. Claro, nada, pero ya se vienen realizando marchas de hace tiempo. ¿Hubo alguna, tomó el guante de alguna manera el Estado o ciertas fuerzas políticas en materia de presentación de proyectos de ley o algo para tratar el tema?
Y hubo hace algunos años una jueza que falló a favor para que se habilite ese camino público. La jueza fue removida. La fuerza en este año, la policía de Río Negro se manejaba en complicidad con Hayden Lake y también con la patota paramilitar. La gobernadora se expresó de que no era prioridad. La verdad que a nivel político no encontramos respuestas claras ante esto, que es un caso de soberanía nacional, de seguridad. Iván, gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Allí estaba Iván Bonici hablando con nosotros acerca de qué hay detrás del Lago Escondido a un mes de la 7ª marcha que se llevó a cabo, y por eso compartíamos imágenes. Recomiendo el documental que hicieron parte de los integrantes, concretamente del grupo FIPCA, que es la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Lago, y que está en YouTube. Ahora hacemos una pausa y nos metemos en el tema del día, el 8M, las marchas, no solo la de Reconquista, por primera vez en la historia también el movimiento marchó en la ciudad de Avellaneda. Tenemos invitadas delante de cámara y detrás de cámara. Vamos a hablar de ese tema después de la pausa. A través de los años, nos mantuvimos fieles a nuestros principios. Seguir brindando una cobertura médica que garantice la atención a nuestros asociados. Planes con cobertura nacional que brindan la protección que buscas para tu salud y la de tu familia. Además, cuando nos necesites, vamos a estar aquí porque es de donde somos. FESalud, de Mutual Gremial Médica. Cobertura garantizada siempre. Nuestra única camiseta es la del trabajo. El único compromiso es con usted, el cliente que nos elige siempre. ¿Tenemos una trayectoria? Sí, edificada con sacrificio, esfuerzo y perseverancia. No aflojar nunca, tampoco ahora. Muchas gracias por su confianza y apoyo permanente. Somos Mercado Modelo, una familia de trabajo. ¿Viste todo lo que tenemos para ofrecerte? Vení, somos tu destino siempre. Colores, juguetería, colores, librería, tiene tu regalo con lo que necesitas. Dibuja una sonrisa en colores. En Reconquista, las obras no paran. Se ven sus 22 proyectos en marcha. Y en sus más de 400 cuadras asfaltadas. Reconquista. Todos juntos.
Hielo Polar, un emprendimiento que nació para cubrir las necesidades de todos los eventos de nuestra región. Hielo en barras y rolitos. Hielo Polar, una empresa joven con la seriedad de las de antes. Casamientos, fiestas, eventos. Hielo Polar. Haga sus pedidos al 3482-444-655 o al 3482-563-843. Hielo Polar. Las mañanas. En la 94.5 se abre La Grieta. La Grieta, donde se discuten todos los temas. Sin letra chica. A partir de las 10 de la mañana, actualidad, política, deporte, entrevistas y demás. La Grieta, un dinámico show de noticias con muy buena música. La Grieta. La Grieta. Por la 94.5 Central. La Grieta. Somos lo que hacemos. Bueno, estamos de vuelta, tercer bloque de cuarto intermedio, tema central, el 8M, las marchas que se llevaron a cabo en todo el mundo, en realidad, y en la República Argentina también en distintos puntos. Reconquista y Avellaneda son los dos lugares donde estuvimos cubriendo, y por eso vamos a ir, mientras charlo con las invitadas, compartiendo algunas de las imágenes y también algunos de los discursos que pudimos grabar. ¿Quiénes están? Viviana Costa, Karina Rúa, Milena Vera y Valeria Niemes, las cuatro, gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Cansada. ¿Balance? Cansada. Del cierre, aparte de estar fusiladas, sí. obvio. No, yo creo que es sumamente positivo. Muy, muy interesante siempre es para nosotras encontrarnos en la calle, movilizarnos. Siempre, ¿no es cierto?, quedamos en jaque con muchas cosas, creemos que siempre algo nos faltó, pero estuvo muy bueno y celebramos que las compañeras de Avellaneda hayan tenido esta primera marcha que para nosotros en Reconquista era querer venirnos para acá también. Así claro. Que la verdad que muy contentas, fue una movilización con una muy buena participación de mujeres y estuvo bien. Sí. ¿Karina? Sí, y ya me voy con Avellaneda. También fusilada, pero súper positivo. La verdad es que mucha participación, también como dice Vivi, celebramos y estuvimos ahí viendo cómo nos dividíamos para estar en los dos lugares a la vez, pero bueno, fue una convocatoria bastante grande en los dos lugares, me imagino, para ver, a pesar de haberlo hecho en dos lugares distintos, y la verdad súper tranquilo, se notó una aceptación de parte de la gente, es lo que íbamos viendo en las calles, en la vereda, el arengue de parte de la gente fue súper bueno, nos incentivó también a seguir en la calle. Bueno, marcaban como hecho histórico que la primera vez que se hace en la ciudad de Avellaneda, bueno, hablábamos con alguna de ellas esta semana en la radio, que muchas venían participando de las marchas, pero en Reconquista, ¿qué significó esto? Bueno, salir hoy en las calles de Avellaneda, para ustedes. Primero un desafío, porque como dijeron las compañeras, y como lo dijiste vos, la primera vez que en Avellaneda se marcha, pero bueno, no es casualidad que las mujeres y las disidencias hayamos tomado la posta y la iniciativa de salir a las calles, de poner los cuerpos y también de alguna manera reafirmar la necesidad de fortalecer la democracia. En estos 40 años que cumplimos de democracia es fundamental y no es casualidad que tanto en Reconquista como en Avellaneda las mujeres y las disidencias hayamos puesto, digamos, ese hito y esa bandera, digamos, ¿cierto? La convivencia, más allá de los diferentes espacios políticos que participábamos, la confluencia en la participación, en el reclamo y en la lucha.
Antes de ir concretamente a lo del día de hoy, ¿sí? Les quiero preguntar, yo repasaba hoy algunos de los ejes de la del 2015, la primera, ¿no? Marcha que se llevó a cabo, y lo que le quería preguntar a todas, por supuesto, es si consideran que alguno de todos esos ejes en materia de reclamos los pueden sacar de la lista porque se logró, se consiguió, o estamos en materia de los reclamos y de las desigualdades igual que en aquel entonces. No sé si estamos igual. Hemos dado algunos pasos, hemos avanzado en cuestiones legislativas, pero la gran deuda sigue siendo con las mujeres y las disidencias. En un día donde salimos las mujeres trabajadoras a la calle, tenemos que decir que la mayoría de las mujeres no estamos reconocidas en nuestros trabajos, tenemos trabajos precarizados, seguimos con desigualdad salarial, un 24% nos marca el INDEC, los femicidios siguen ocurriendo, las violencias nos siguen ocurriendo, y las compañeras que están sindicalizadas, agremiadas, también siguen luchando en paritarias, ciertamente, pero siguen luchando por mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y por parar la ola de violencia que se vive en las instituciones. Entonces, que tengamos algunas estructuras dentro de los estados, que tengamos algunos avances legislativos, a las mujeres todavía no nos están garantizando ni la vida, ni el bienestar, ni los derechos laborales, ni que esas leyes se cumplan. Milena. Sí, quería decir que un gran paso fue la ley IVE, y que me parece que es algo que no deja de ser eje en el sentido de que ya es ley, pero falta todavía mucho en garantizar el acceso a ese derecho y que el Estado pueda tomar, digamos, nosotros en Avellaneda tenemos muchas dificultades en la implementación de la IVE, nos estuvimos reuniendo con una mesa también que conformamos en ese sentido, pero nos parece que todavía hay que seguir estando atentas y haciendo cosas para que se garantice, digamos, ese derecho. Hoy repartían folletos también en materia de eso, y agrego algo. Nosotros hicimos un informe acá sobre el tema de la IVE y lo que pasa, por ejemplo, en otros lugares en Avellaneda, y la objeción de conciencia. Bueno, también es algo para agregar, si bien nuestra conclusión fue súper positiva de nuestras movilizaciones en Reconquista, por lo menos escuchando a las compañeras, también parece que igual. Pero sin ir más lejos, nos enteramos en el trayecto en el que veníamos acá al canal que hubo un femicidio en Quiquilipi, acá en el norte. Entonces no es menor aclarar de que seguimos luchando, que por más que tengamos leyes que nos avalen, como esto que nombramos de la ley IVE, que fue una lucha conquistada hace relativamente poco, también, por ejemplo, hablar un poco de la ESI, que es una lucha que hace bastante años venimos dando. La implementación sigue siendo un tema, es una polémica, ya lo supimos hablar en la radio, recuerdo, y bueno, eso también es algo que uno no... resistencia hay en ciertos ámbitos que uno no esperaría que... Sobre todo cuando estamos hablando en un instituto superior, por ejemplo, que es el tema que nosotros tocamos una vez, cuando estamos hablando de que somos formadores de futuros profesionales, tanto en un ámbito médico, un profesor es el que te va a dar clases en las escuelas secundarias, un médico, un obrero, quien fuera. Entonces, digo, partamos de la base también de seguir luchando y no tener tanta resistencia en cuanto a la información coherente y válida que podamos dar en los espacios de educación para que en un futuro no sucedan estas cosas, ¿no? Tanto como un femicidio, tanto como la resistencia que hay en cuanto a la ley IVE o a las mujeres. Antes de irme a la cuestión judicial, que fue un eje en las marchas del día de hoy, tanto Reconquista que arrancaron y salieron del Palacio Judicial, como discursos, y vamos a compartir parte también de lo que se decía en cuanto a Marcelo Galás, puntualmente. Antes de ir a lo judicial, me meto en lo laboral que tirabas vos recién, Vivi. ¿Esto sucede sobre todo en el ámbito informal, o en el ámbito formal también existe esa diferencia salarial entre un hombre y una mujer? Sí, a ver, los datos que nosotros tenemos del INDEC son los datos, este 24% que decía, del empleo formal.
del empleo formal. En el empleo informal, que es donde entraría la economía popular, a partir de hace 2 años que se comenzó con un registro nacional de los trabajadores de la economía popular, y ese registro inconcluso, tenemos que decir, al día de hoy nos arroja que el 70% de los trabajadores de la economía popular son mujeres, que de ese 70% creo que es el 36% que son adolescentes, jóvenes, y que son los que no están reconocidos en ningún sentido, con ningún derecho laboral. Es decir, vos sos una compañera recicladora, cartonera, te enfermas, no tenés quien lleve el sustento económico a tu casa y no lo resolvés de ninguna manera, porque no hay una asistencia en la emergencia de esos casos. Entonces nosotros decimos, la condición de ser mujer es desigual para todas, pero siendo una trabajadora de la economía popular, esa desigualdad se profundiza. Es por eso que este reclamo, este día, el reclamo también fuerte, fue el reconocimiento a las trabajadoras que hacen tareas de cuidado. Las tareas de cuidado son un trabajo, tienen que ser reconocidos. Nuestra intención es visibilizarlo para ponerlo en tensión social y debatirlo. Y poder avanzar en leyes. Estas leyes que comentaban las compañeras, la de ESI, la de IBE, la de identidad de género, matrimonio igualitario o la ley de marco que nosotros tenemos, que es para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres y las disidencias, es una ley que es sumamente expresiva, rica, que tuvo consensos, pero que sin embargo no tiene presupuesto para ejecutarse. Entonces, son cosas que nosotras tenemos que decir. Claro, nosotras decimos, sí, está bárbaro, hemos logrado un montón y lo logramos estando en la calle. Son derechos adquiridos, los tenemos, pero todavía nos falta, y por eso vamos a seguir en la calle, porque todavía nos falta un montón para que puedan ser ejecutados, sean ejecutados a conciencia. Digo, tenemos la ley Micaela también, que nos educa en perspectiva de género a todos y a todas. Sin embargo, tenemos un poder judicial sumamente misógino, muy patriarcal, que revictimiza continuamente y que está sancionando en favor de los victimarios, nunca de las víctimas. Entonces nosotras decimos, esta es la reforma que tenemos que hacer. No nos alcanza la ley Micaela para la justicia que tenemos hoy. Necesitamos avanzar en una transformación real que contemple a las mujeres, a las disidencias y a las infancias, que somos hoy los que no estamos contemplados. Ahora, pregunto desde el desconocimiento, obvio, dentro de lo que tiene que ver con la formalidad, porque dentro de la informalidad sucede cualquier cosa. Dentro de la formalidad, ¿sí? del laburo formal, ¿cómo se da esto de que una mujer y un hombre, el hombre cobre más por la misma tarea que una mujer? Podemos hablar del techo de cristal ahí. ¿De qué manera? Claro, al hombre le tiene un cargo, digamos, superior, que las mujeres no llegan, que no llegan, pero hacen la misma tarea y por eso cobran más. No, en la mayoría de los casos siempre las mujeres tenemos mayor cantidad de carga horaria o de trabajo a cambio de los lugares que ocupamos. Y pura y exclusivamente por una cuestión de género. Los hombres generalmente llegan a ocupar cargos de jerarquía que nosotras no ocupamos. Como en el Poder Judicial, entre otros. Por ejemplo, en el Poder Judicial, entre otros. Pero cuando llegamos a ocupar cargos de jerarquía, nos pasa lo que les pasa a las compañeras que hoy están en esos cargos, ¿no? Tenemos el caso de la vicepresidenta como ejemplo. Entonces, cuando hablamos de una brecha salarial, no es únicamente una brecha salarial, sino todo el entrecruzamiento de violencias que se generan hacia las mujeres a la hora de acceder a esos lugares. O sea, no es una cuestión de que porque vos vas a ocupar ese lugar te voy a pagar menos. No es eso, digamos. O sea, sino que tiene que ver con que hay lugares que a vos no vas a llegar por el hecho de ser mujer, y si llegás, bueno, te va a costar un poco, digamos. En el caso de la vicepresidenta le estaría costando hasta casi la vida. Pero la brecha salarial tiene que ver con eso, tiene que ver con el salario. Vos me estás hablando, vos me estás nombrando otras cuestiones. La brecha salarial, 28%, tiene que ver con el salario. Vos me estás comentando las otras cuestiones, como por ejemplo de Cristina, que lo nombraron hoy en el acto de Avellaneda, no sé si en el de Reconquista, porque bueno, tuve que estar en un lado y en el otro,
pero nombraron también lo del intento de homicidio. Tiene que ver con lo que vos decías hoy, qué pasa, qué diferencia hay del 2015 o qué escenario distinto hay del 2015 a esta parte. Ajá. Yo creo que desde el 2015 a esta parte la democracia ha perdido calidad institucional y política. Hoy tenemos una Corte Suprema que está, digamos, totalmente señalada por su accionar tendencioso, digamos, cómplice de los poderes concentrados y persecutorio. Entonces, creo que el escenario se profundizó en una crisis de la democracia que hay que prestar atención. Por eso nosotras en el documento decimos, con esta justicia no hay democracia. Y eso a quienes de alguna manera golpea primero a las mujeres y a las disidencias y a los sectores populares y a las mujeres populares, por supuesto, digamos, en esa categoría, ¿no es cierto? ¿Me dejan hacer una pausa? Sí. ¿Sí? Hago una pausa y venimos. Entre otras cosas, por supuesto, tema judicial, el Poder Judicial, el caso Marcelo Galaz también tuvo su capítulo en las marchas del día de hoy, particularmente en la marcha de Avellaneda. Todo eso después de la pausa. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL, San Martín 3550, Barrio Lorenzón. En Santa Fe, hacemos 1001 obras. Por primera vez en nuestra historia, hacemos 4 grandes gasoductos de manera simultánea. Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro Segundo. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos. Obras de energía eléctrica, acueductos, plantas potabilizadoras y redes de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que las esperaban. Hacemos y no paramos de hacer. 1001 obras. Hacemos Santa Fe. Avellaneda puso en marcha obras que transforman su sector norte. Más pavimento, entubado de desagües y los trabajos necesarios para extender la red colectora de cloacas también a los barrios del oeste de la ciudad. Incorporaremos más iluminación, veredas, bicisendas, un centro de cuidados infantiles, una plaza y playón. Gobierno de Avellaneda. Avanzamos con infraestructura. Mejoramos la calidad de vida de la comunidad. A través de los años, nos mantuvimos fieles a nuestros principios. Seguir brindando una cobertura médica que garantice la atención a nuestros asociados. Planes con cobertura nacional que brindan la protección que buscas para tu salud y la de tu familia. Además, cuando nos necesites, vamos a estar aquí porque es de donde somos. FESalud, de Mutual Gremial Médica. Cobertura garantizada siempre.
¿Viste todo lo que tenemos para ofrecerte? Vení, somos tu destino siempre. Hielo Polar, un emprendimiento que nació para cubrir las necesidades de todos los eventos de nuestra región. Hielo en barras y rolitos. Hielo Polar, una empresa joven con la seriedad de las de antes. Casamientos, fiestas, eventos. Hielo Polar. Haga sus pedidos al 3482-444-655 o al 3482-563-843. Hielo Polar. Bueno, estamos de vuelta, el tema central, como te decía, del 8M, las marchas, y voy a compartir con ustedes que están del otro lado parte de lo que decía, bueno, una de las que está aquí presentes en la marcha que se realizó aquí en la ciudad de Avellaneda, reitero, hecho histórico, la primera de dicho movimiento, y el tema tiene que ver con el caso Marcelo Galás. Compartimos. Marcelo Galás tiene a su víctima en una situación de extrema vulnerabilidad ante su abusador y también ante la justicia. Semanas atrás, la víctima de abusos por parte de Marcelo Galás pidió por escrito ante el fiscal general Jorge Baclini y el fiscal regional Rubén Martínez el corrimiento del fiscal Aldo Gerosa de la causa. Gerosa, en su rol de defensor ante esta, no únicamente faltó a la verdad y le ocultó información, sino que además ejerció abuso al obligarla a firmar un juicio abreviado sin respetar la decisión de ella. Ante la negativa de la víctima a seguir con la orden de Gerosa, este la acusó de ser una mala víctima y que de no modificar su actitud le iba a soltar la mano. Que te defiendan las feministas, le gritó también violentamente. Hoy, 8 de marzo, la víctima fue citada por el fiscal regional Rubén Martínez a su despacho para ofrecerle una respuesta a su reclamo. Martínez, en lugar de otorgar una respuesta contundente, volvió a afirmar a la víctima que ella no cumple con las condiciones de verdadera víctima y que, por lo tanto, si persiste en pedir el cambio de fiscal, corre riesgo la causa. Para lo cual, él enumeró información técnica que ella no está en condiciones de comprender. Bueno, allí compartíamos parte de lo que se leía en la marcha de Avellaneda. ¿Y por qué elegimos esta parte? Porque hay un punto gravísimo, digo, y que tiene que ver con lo ocurrido. No, ni hablar, pero digo en cuanto a esta reunión, primero con Rubén Martínez, que yo desconocía que se realizó, y después lo que vos contás acerca de lo que le dijo el fiscal regional. Sí, bueno, esta mañana acompañé a la víctima, digamos, estuve con ella y su familia en la reunión que tuvo con el fiscal regional Rubén Martínez, a raíz de que la víctima presenta un escrito, no únicamente al fiscal regional, sino al fiscal general, a Baclini, pidiendo, digamos, el apartamiento de Aldo Gerosa de la causa. Aldo Gerosa, como fiscal de la causa Galás, sí, ocultó información, manipuló y de alguna manera generó abuso a la víctima, ¿no es cierto?, en su condición de poder de fiscal. No únicamente en cuanto a cómo fue guiando la causa, sino en cuanto a los términos en que se dirigió a la víctima. Él llegó a decirle que era una mala víctima. O sea, llegó a digamos, exponerla y a poner en un lugar, digamos, de que si la causa, lo mismo que Martínez hizo hoy, reafirmó, digamos, ¿cierto?, que si la causa prosperaba o no, dependía de la actitud que ella de ahora en más tomaría. O sea, es como, parece como irreal lo que estoy contando a través del testimonio que la víctima nos acerca a la mesa, por mí, por todas y todos de Avellaneda, ¿cierto? A raíz de eso, nosotros decidimos exponerlo y tomar de alguna manera como eje central de este 8M, claro, que es lo que hicieron hoy, la situación de esta chica, que no es únicamente su situación, sino que describe un estado en el que se encuentra la justicia, de una convivencia total entre cierto sector del poder político, digamos, y parte de la justicia. Sí, poder político, bueno, que lógicamente lo niega, pero ustedes están
Bueno, lo niega, pero completamente los hechos convencidos, lo claro. demuestran, digamos, demuestran lo contrario. Acá hay, digamos, un entramado que es cada vez más evidente, porque de alguna manera Marcelo Galaz, además de ser un abusador, fue secretario privado de quien fuera intendente Dionisio Escarpín, digamos, de la ciudad de Avellaneda, y entonces de alguna manera eso salpica seguramente al sector político que Escarpín y Marcón representan, y eso hace que, digamos, que esto tome otras dimensiones, ¿no es cierto? Que no es un juicio de alguna manera de características privadas, sino que donde interviene evidentemente sí, eso la es innegable, política, la connotación, y de obvio. hecho los audios que Gerosa, o que salieron a la luz, donde Gerosa explica de alguna manera este condicionante que el senador estaría poniendo para que el juicio llegue, se abrevie y no interfiera. Claro, Gerosa da a entender que se buscaba que salga todo el año pasado y que no se meta ahora en este año electoral. Exacto. ¿Qué, Milena, vos, por ejemplo, qué te pasó cuando escuchaste? Muy sorprendida, digamos, porque nosotros veníamos en aquel momento desde el área de género acompañando, digamos, a la víctima. Pero bueno, también en un momento, por estar del lado de la víctima, participamos, digamos, de mostrar la connivencia o las hipótesis que teníamos respecto de esta influencia política en la justicia. Y yo lo que quiero decir es que no solo el proceso está, digamos, en la situación de Marcelo Galaz y su víctima y el juicio, sino el efecto que tuvo esto también a nivel institucional en Avellaneda. Describímelo. Sí, lo quiero decir porque es necesario decirlo. Cuando hoy Valeria hablaba de la necesidad de fortalecer la democracia, justamente este tipo de hechos hace que se salpique, digamos, y que haya actitudes totalmente cuestionables de parte de las autoridades de la Municipalidad de Avellaneda, donde en ese momento, cuando se acuerdan que renuncia o se enfrenta una compañera nuestra al ex secretario Bruno Zanel, sí. Esta compañera, que en estado de precarización laboral, fue despedida. Nunca eso sale a la luz, lo sabemos nosotros desde el sindicato y también desde el área de género, desde la Secretaría de Desarrollo Social. Hubo otros corrimientos que fueron dichos como renuncias, pero acá hay un tablero donde las mujeres principalmente del poder corporativo que gobierna Avellaneda son fichas que se mueven en una mesa donde juegan los varones. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es necesario decirlo, porque a los medios, a la sociedad se dicen otras cosas, sí. Y realmente son muy graves. Y hay hoy personas una persona que está sin trabajo y otra que ya no puede participar de la gestión municipal por este tipo de confrontación o de posicionamiento que nosotros tenemos en la Municipalidad de Avellaneda. Para vos estos dos casos fueron además para darle un mensaje al resto de que se puede... Sí, es disciplinador, decís algo en este sentido, y bueno, hoy si recorren las oficinas de la Municipalidad de Avellaneda, especialmente la de la Secretaría de Desarrollo Humano, van a encontrar gente con miedo y gente con inseguridad laboral. Entonces, yo estoy dispuesta a decirlo, el CITRAN está dispuesto a decirlo, y es algo por lo que venimos luchando en relación a la falta de seguridad de los trabajadores de la Municipalidad de Avellaneda. ¿Por qué decidieron arrancar la marcha en el día de hoy en el Palacio Judicial? Bueno, creo que se exponga acá las compañeras este caso, sinceramente alcanzaría ya para decir tenemos un poder judicial totalmente viciado, pero no es el único caso, ese es el tema. Por eso te pregunto. Si es una cosa aislada, se analizaría desde un lugar. Ahora, cuando es la conducta sistemática y continua y que no viene de ahora lo podemos exponer, decir públicamente, y que ahora hay víctimas que también se animan a hablar, pero el Poder Judicial está viciado con un sector político, seguramente con la política, con el poder económico,
seguramente. Y también esto de decir la revictimización constante, o sea, que tengamos funcionarios judiciales prácticamente apretando a las víctimas para que reformulen, digo, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo tenés que manejarte? Digo, esas son cosas muy fuertes y nos están pasando acá, y no nos vayamos, digo, a la historia mucho más lejana. Villa Ocampo es una ciudad que también tenía una connivencia ahí política, judicial, y tuvimos un femicidio, y hoy nosotras en las calles tenemos que decir el nombre de una compañera que fue víctima de femicidio. Entonces esas cosas nos pasan en el norte, pero no son aisladas. Y por eso es necesaria la reforma judicial, para que estas cosas salgan a la luz, se visibilicen y se puedan transformar. Con esta gente que está ahí no lo vamos a hacer. Esa es la verdad. Necesitamos, no nos alcanza la ley Micaela, necesitamos la reforma judicial con nuevos concursos, para nuevos cargos, con nuevas personas. Porque a esta serie de varones que están ostentando el poder, nosotros no le creemos que puedan llegar a transformarse, incorporar perspectiva de género y de derechos humanos y revisar los fallos judiciales en favor de las personas que son víctimas. Sí, estamos en un problema. Yo lo que quería agregar era que justamente volviendo o de alguna manera explicando con un ejemplo lo que dice Viviana, a la víctima de Marcelo Galás la cita Rubén Martínez, el fiscal regional, la cita hoy, un 8M, digamos, ¿no? Para darle una respuesta a su pedido, digamos, donde ella detalla los motivos por qué ella está diciendo no quiero que Aldo Gerosa siga siendo el fiscal de la causa, ¿no es cierto? Y en vez de darle una respuesta reparadora, porque lo que interpretamos de la mesa, bueno, la cita un 8M, seguramente la justicia tendría una respuesta reparadora. Eligió, digamos, ese día para dar un mensaje a la sociedad, decís vos. La fecha para la sociedad, pero más que nada para la víctima, ¿no es cierto? Te cito un 8M porque tengo algo importante para atender de acuerdo a tu pedido, ¿no es cierto? Soy la justicia que está interpretando un reclamo de una persona que está padeciendo. Entonces, y lo que le dice es, en definitiva, va a depender de vos y de la estrategia que vos elijas, si la causa va a prosperar o no. Y de acuerdo a lo que el fiscal durante casi 2 horas, charlando con la víctima, le expone es que digamos, la manera más ágil para que la causa prospere sería que ella acepte que Gerosa siga siendo fiscal de la causa y que la opción sería agregar otro fiscal para que interceda entre la víctima y Gerosa. Es un absurdo. ¿Eso le propuso? Digamos, es un absurdo y es hasta perverso lo que Martínez, en nombre del Poder Judicial, da como respuesta a la víctima. Y además de alguna manera le otorga la responsabilidad a ella, ¿no es cierto?, de decidir. O sea, en la víctima está, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se haga o no justicia sobre su abuso. Es como, de alguna manera, algo muy... O cambiar la actitud, esta cosa no va a avanzar. Y además le vuelve a decir que las características de ella no encajan con las de una víctima. Entonces, esas cosas nosotros estamos exigiendo a la justicia que explique a qué se refiere, digamos, y por qué se toman las atribuciones que se toman, en nombre de qué. O sea que hoy la víctima sale, ¿no es cierto?, un 8M, y además es un mensaje para nosotras y nosotres, digamos. O sea, esto también, siempre que el poder patriarcal, machista, digamos, y capitalista, de alguna manera se expide hacia nosotras, se expide siempre con mensajes disciplinadores. Entonces, esto también es un mensaje de decir, bueno, para que la justicia actúe de manera efectiva, hay un comportamiento a seguir. Porque claramente la víctima de Marcelo Galás, por sus características que todavía no entendemos nosotras, no terminamos de desentrañar cuáles serán, es una mala víctima, tanto para Aldo Gerosa como para el fiscal regional Rubén Martínez. Entonces esto es grave. Y esto excede esta fecha y creo que debemos entre todas, digamos, y todos tomar un posicionamiento
y reflexionar y ver de qué manera podemos abordar estos atropellos de la justicia. Valeria, ahí ibas a hablar, Karina, ibas a hablar de Marcelo Galás. Sí, iba a ser como una acotación en realidad, Sí. sin quitar el mensaje de las chicas. Si bien nosotras elegimos el Palacio de la Justicia, como se dice, Sí. como un espacio simbólico para arrancar la marcha, también tiene que ver con la contundencia de este caso y que creemos importantísimo acompañar. Dentro del documento nosotras hablamos en un También. pequeño párrafo adhiriendo a estas demandas, porque nos parece también importante, siendo Reconquista la sede que representa también el caso, ¿no? El Poder Judicial está ahí, entonces como para reforzar que por más que sea un espacio simbólico, también decidimos arrancar la marcha por este caso en particular, y bueno, lo quería también agregar. Hablando de Marcelo Galás, en base a lo que vos estás planteando, ¿no? Y esto que me estoy enterando por vos, de meter 2 fiscales, una cosa también bastante rara, insólita, sí, totalmente. El tema es que ya tiene fechas de juicio. Bueno, lo que pasa es que ¿Qué va a pasar? O sea, ahora la respuesta, ¿Fines de abril? La respuesta la tiene la víctima, o sea, le da la justicia a través del fiscal regional la última palabra a la víctima. Como que la víctima tiene que resolver una cuestión legal de tamaña magnitud sin herramientas y además sintiéndose nuevamente expuesta, sintiéndose nuevamente victimizada y de alguna manera abusada, porque estamos hablando de un poder que se sienta frente a una víctima y le dice: va a depender de tu actitud que el juicio avance o no avance. Bueno. Un minutito para cada una, lo que quiera decir, algo que le haya quedado y que no les haya preguntado, para el cierre. No, simplemente convocar a todas las compañeras, a todos los compañeros a seguir esta lucha, a continuarla, a reforzarla. Seguramente el 24 de marzo nos vamos a volver a encontrar en las calles, porque quienes militamos en el feminismo también militamos los derechos humanos. Y marzo es un mes que nos conmueve y que nos convoca a movilizarnos y a ocupar la calle. Nosotras tenemos una deuda, la sociedad tiene una deuda con nosotras y nosotras salimos a reclamarla, ya no pidiéndola, exigiéndola, y con una contundencia cada vez mayor. Así que acompañarnos entre nosotras, pero también pedir el acompañamiento de todas y de todes, porque la lucha continúa. Karina. Bueno, adherir a lo que Vivi dice, también reforzar esto de la educación, para mí es importantísimo. Yo como estudiante de formación, estudiante docente, quiero hacer hincapié en eso porque me parece que es re importante. La información es valiosa, tenemos un montón de información para poder entender por qué suceden a veces estas cosas, así que hacer énfasis en eso, que la educación es lo único que creo que nos va a salvar realmente, además de estar luchando en las calles. Así que bueno, adherir eso, que me parece importantísimo. Y bueno, también esto, pedir, ¿no?, justicia por este caso, porque es revictimizar y es revivir las situaciones que uno tuvo que atravesar, que los intereses políticos o cualquiera no tienen que ser a base de nuestros cuerpos y de nuestros sentimientos, sensaciones, cuerpos, etcétera. Eso me parece importante. Valeria. No, seguir reforzando el espacio de participación, porque es lo único que nos salva, digamos, o nos garantiza una democracia que hoy está en riesgo. Por todo lo expuesto. Por todo lo que hablamos, sí, totalmente. Milena. Bueno, agradecer el espacio. No hay por qué. Y también invitar a las mujeres y a las disidencias de Avellaneda a sumarse. No es fácil, uno tiene que poner la cara, poner el cuerpo, recibir después los palazos o las críticas, pero es necesario y este es el camino. Muchas gracias a las 4 por venir, muy amables, tienen un montón de saludos, Ayu y tantas otras acá que les mandan un beso. Gracias a las 4 y a todo el resto que está acá atrás, muchas gracias. Hacemos una pausa y te cuento las novedades del caso Lisandro Pietro Paolo y por qué volvió ANSES. Doy vueltas como un trompo.